Vamos. La neurodinamia, voy a decir una definición que está hecha y luego iremos poniendo algunas IES sobre los puntos, como se dice, para ver si estas definiciones son realmente adecuadas, ¿no? Es una técnica terapéutica que mejora el dolor, la función y calidad de vida utilizando la tensión para dispersar el edema intraneural y restaurar la homeostasis. Ya hemos visto la semana pasada o la antepasada las lesiones periféricas, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las lesiones periféricas? ¿O de qué depende el tipo de lesión periférica? A ver. Vamos chicos, a ver, ¿de qué depende el tipo, la clasificación de las lesiones del nervio periférico? ¿Se me escucha? ¿Está? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ah, pensé que me había ido. Digan algo, no sé, o tal vez, quizás, no sé, algo. Profesor, sí lo escuchamos, sí, 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 positivo. Pensé que me había ido de sala. Ya, entonces, ¿de qué depende la clasificación de los tipos de lesión? ¿Se acuerdan? ¿El daño axonal? ¿Perdón? ¿Del daño axonal? Ok, va a depender de las estructuras que son dañadas, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran las que conformaban la estructura del nervio? De afuera hacia adentro, el epi, endo, ¿se acuerdan? Epineuro, endoneuro y el as, ¿recuerdan? Entonces, dependiendo de eso, se van a categorizar los tipos de lesión. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que se categorizan electromiográficamente? La neuropraxia. Ok, neuropraxia, ¿qué más? Axonomnesis. Axonomnesis y neuromnesis. Y neuromnesis, perfecto. Entonces, vamos a entender bien lo que dice la neurodinámica. Dice, es una técnica terapéutica, o sea, es una estrategia de tratamiento que mejora el dolor, la función y la calidad de vida, utilizando la tensión para dispersar el edema intraneural y restaurar la homeostasis. Bueno, suena bastante bonito, ¿no? De estas tres lesiones, de la neuromnesis, axonomnesis y neuropraxia, ¿cuál es el más complicado? ¿Dónde hay una lesión completa? Neuromesis. Entonces, ¿ustedes creen que esta técnica terapéutica puede hacer algo aquí? No. Ni la cirugía, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con que darle tanta importancia a lo que reprime. Dentro de la fisioterapia se pueden hacer muchas cosas, muy buenas cosas, pero hay que contextualizarlo para qué sentido podría darnos una buena utilidad clínica. Porque si no, vamos a pensar que la hemodinamia es magia. No porque dice mejora el dolor. Y el dolor es una experiencia compleja, ¿eh? No es tan fácil como parece. La función depende de muchos factores. La calidad de vida, es
decirle a una persona que todo su estado emocional, social, biológico, cultural esté en un equilibrio, ¿no? Y no sé si la neurodinamia puede hacer eso. Y el edema intraneural. Una neuropraxia, la evolución, ¿cómo es? ¿Es favorable o desfavorable? ¿Mm? Favorable. Ahora, esa no necesita nada. No puedo quedarme con la mano un poco presionando un nervio y se adormece la mano y solito desaparece. O sea, para ahí quizás la neurodinamia no va a ser tan importante, ¿no? Una axonomnesis ya hay un daño en el nervio, perdón, en el axón. ¿Hasta qué punto puedo restablecer la homeostasis? Bueno, eso es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta de manera crítica, porque si no traducimos la definición como algo que es mágico, no suele ser así. ¿Cuáles son los orígenes de la neurodinamia clínica? Se basan en conceptos de la biomecánica del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son esos conceptos de la biomecánica del sistema nervioso central? Que los nervios se pueden comprimir, se pueden alargar, que los nervios pueden deslizarse, cosa que no se ha demostrado realmente, ¿no? Cosa que no necesariamente significa que un nervio cuando está comprimido sea asintomático. Si no, imagínense los pacientes que tienen estenosis lumbar y no tienen sintomatología, o pacientes que tienen una hernia discal en la cual hay un compromiso de una raíz radicular y tampoco tienen sintomatología. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se ha ido fundamentando las cosas. En el 19-20, en el siglo, se reconoció que los nervios no eran solo conductores estáticos de señales, sino que tenían capacidad para moverse, estirarse. Bueno, esto es lo que se proponía en ese tiempo, ¿no? En los 60 y 70 se desarrollan estudios específicos para examinar cómo la falta de movilidad del sistema nervioso podía contribuir al dolor y discapacidad. Entonces, bueno, recuerden Ramón y Cajal en 1990, en 1900, perdón, descubre las neuronas. Eddington, a medida que va avanzando el tiempo, empieza a descubrir los axones, los nervios, y así se va estudiando un poco la neurofisiología, ¿no? Pero en ese tiempo no había resonancias magnéticas funcionales, no había el PET scan, inclusive no habían criterios diagnósticos para enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, muchas de esas teorías o muchas de esas cosas hoy se vienen cuestionando porque si es verdad, ayudaron a fundamentar un poco lo que es la neurociencia, hoy se cuestiona un poco este papel. En 1991, pero antes, Butler en 1970 ya escribió el libro Movilización del Sistema Nervioso, ¿no? Y acá es sumamente importante porque Butler, que luego es uno de los promotores de la neurociencia del dolor y la educación en neurociencia del dolor, es el que escribe con Lorimer Mosley el libro Explicando el dolor. Porque abandona un poco esta teoría de la tensión nerviosa. Él fue uno de los primeros a hacer esas movilizaciones neuronales, que luego no las abandona por completo, sino le da otro tipo de enfoque, pero no un enfoque mecanicista que restablece la función, que cura, que ayuda a cicatrizar el nervio, sino que le da una función mucho más de reproducción de síntomas o alivio de síntomas.
pero no necesariamente específico a una técnica, sino a una movilidad en general. Y también él indica que el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están intercomunicados. Claro, porque el sistema nervioso central tiene sus receptores periféricos, ¿no? Y esos receptores periféricos van a mandar los potenciales de acción a través de ciertos nervios que van a llegar a la médula y luego al tálamo y al cerebro. Entonces, esos nervios son los el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, están interconectados. Y en 1995, Sherlock escribe su libro Neurodinámica Clínica, y donde dice que el sistema nervioso tiene la capacidad de deslizarse sobre los tejidos para soportar y trasladar las tensiones generadas por movimientos del cuerpo. Esto va también en relación un poco a lo de las fascias, ¿no? Bueno, que las fascias transmiten fuerza, que las fascias soportan el peso y todo eso. Bueno, eso también se está redefiniendo, ¿no? No hay una consistencia sólida que realmente eso suceda. Lo mismo pasa en esta etapa de la neurodinámica clínica. ¿Cómo se va desarrollando las técnicas de neurodinámica? Primero que se desarrolla entendiendo que el sistema nervioso es un tejido mecánicamente sensible. Eso sí, ¿no? Una persona si hace esto durante mucho tiempo va a sentir una especie de adormecimiento. Bueno, el sistema nervioso tiene que ser sensible porque imagínate, si algo nos está quemando o tenemos una piedra en el zapato y ese sistema nervioso no es sensible, el estar con esa piedra en el zapato nos puede generar una lesión, ¿no? Entonces, y si no me doy cuenta, esa lesión puede aumentar. Imagínense una persona con diabetes, que ahí su sistema nervioso periférico y central no son tan sensibles. Por eso es que pueden lesionarse y no sentir. Y eso hace de que tengan úlceras por presión, tengan el famoso pie diabético o que tengan problemas de cicatrización. ¿Por qué? Porque ese sistema nervioso se va haciendo menos sensible justamente porque existe una condición que ayuda a eso. Que puede verse afectado por restricciones, atrapamientos o deslizamientos anómalos a lo largo de eso. Hay que tener mucho cuidado si realmente eso es cierto. Sherlock fue clave para establecer pruebas dinámicas que valoran la capacidad del deslizamiento institucional conocidos como test neurodinámicos. O sea, todos esos test neurodinámicos que existen en la actualidad se lo debemos básicamente a Sherlock. Sherlock fue uno de los promotores, o sigue siendo uno de los promotores de estos test neurodinámicos. Estas pruebas incluyen movimientos secuenciales de extremidades que tensan o relajan los nervios periféricos, como el test de elevación pasiva de la pierna recta. ¿Cómo se llama ese test? ¿Cómo se llama el test cuando levantas una pierna hacia arriba? ¿Se acuerdan? ¿Es el de la ceguera? ¿Perdón? ¿La ceguera? Exactamente, la C, ¿no? Para el nervio ciático, el test de tensión neural superior, que pueden ser para el nervio mediano, para el radial, ¿no? Entonces, estas pruebas se hacen básicamente en un inicio para confirmar o desconfirmar. ¿Qué opinan? Confirmar. No, para descartar. Al inicio se pensaba que era para confirmar, pero hoy sabemos que como son unas pruebas muy sensibles, no te pueden decir exactamente cuál es el tejido que está lesionado. Entonces,
Esto puede servir para reproducir síntomas, pero difícilmente, a no ser o aisladamente, no van a dar una confirmación. Por ejemplo, viene un paciente con dolor lumbar irradiado hacia la pierna. ¿Qué estamos sospechando? ¿De qué patología sospechamos? Si viene irradiado hasta la pierna. Ciático. Una ciatal. Entonces yo le hago este test de elevación de la pierna. Si es positiva, ¿qué me indica? Si se reproduce el dolor, ¿qué me está indicando? ¿Es una ciatalgia? ¿Qué puede ser? Exacto, puede ser. Pero no me dice que sí. Y si es negativa, Que no. que no. Entonces, ¿qué quiere decir? No sirve para confirmar, sino sirve para descartar. Porque puede ser cualquier cosa que me esté generando ese dolor similar a una ciatalgia. Y ese es el gran error que ha habido durante mucho tiempo en hacer un criterio diagnóstico en que muchas veces se utilizan los test para confirmar. Y no es así porque son muy sensibles. Algunos se van a utilizar para confirmar cuando se utilizan con otras, eso se llama reglas de predicción clínica. Y en la gran mayoría van a servir para descartar, porque son sumamente sensibles. Entonces, eso también ayuda a entender que no debería utilizarse con los fines que se pretenda utilizar. La finalidad del test es identificar si el nervio presenta una limitación en su capacidad de movimiento normal y cómo esto contribuye a los síntomas del paciente. Bueno, esto es cómo se iba planteando la neurodinámica, ¿no? Entonces, el objetivo es restaurar la mecanosensibilidad del tejido nervioso mediante movimientos específicos que permiten el deslizamiento de los nervios y la reducción de los síntomas. ¿Cuáles son los mecanismos mecánicos? Resolución del edema, puede ayudar a disminuir la inflamación y el edema alrededor de los nervios, mejora la tolerancia a la carga. Y creo que lo más importante a todo esto es que son mecanismos neurofisiológicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que difícilmente tienen efectos mecánicos. Quizás tienen que ver más con la percepción del paciente, con el contexto, con otras cosas que pueden influir de manera directa o indirecta en la percepción de los síntomas. La modulación descendente del dolor, ¿por qué? Por una liberación de neurotransmisores. Recuerden, si el cerebro se le da estímulos agradables, el cerebro desencadena mecanismos centrales de modulación del dolor. Estimula la conducción nerviosa. Claro, todo movimiento como el ejercicio o cualquier movilización facilita la conducción nerviosa al mejorar la circulación sanguínea. También existe una interacción entre el sistema nervioso y el tejido conectivo que puede influir en la interacción entre los nervios y el tejido conectivo, mejorando la plasticidad y adaptabilidad de los nervios a las tensiones mecánicas. Entonces, el mecanismo básicamente por el cual un test neurodinámico podría tener buena sintomatología, se centra en esto, ¿no? En la producción de la carga. ¿Qué evalúa la neurodinámica? La longitud y la movilidad de los distintos componentes del sistema nervioso. Se divide en pruebas de miembros superiores e inferiores. La tensión de las extremidades superiores se conoce como ULTDT. Así se conoce. Están en inglés, ¿no? Extremidades superiores también se conoce como pruebas de tensión del plexo braquial o prueba de ¿ya?
Esas son las tres denominaciones que tienen las pruebas de tensión superior. Los ULTTT, tensión del plexo braquial o prueba de L. Están diseñados para poner en tensión en las estructuras neurológicas de las extremidades superiores. Esa es su función, poner en tensión las estructuras neurológicas. El codo, el hombro, el codo, el antebrazo, la muñeca y los dedos se mantienen en una posición específica para poner en tensión cuando se practica un nervio en particular y se realiza una modificación adicional en la posición de cada articulación como un mecanismo sensibilizador o como un mecanismo disparador, ¿no? Que puede ser una desviación radial o una desviación cubital. ¿Para qué? Para poner en mayor tensión el nervio y se pretenda reproducir los síntomas. Y estos son similares a los que se van a hacer en el miembro inferior. Por decir, aquí está el nervio cubital, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los videos. ¿Cómo es la movilización del nervio cubital, ¿no? Es una flexión a 90 grados y luego una flexión dorsal. El nervio mediano es una elongación constante y al final una flexión dorsal. Y el nervio radial con una desviación básicamente hacia el nervio radial. Antes de todo hay que entender y hay que diferenciar las radiculopatías de las ciatalgias. A ver, ¿quién me dice qué es una radiculopatía y qué es una irritabilidad del nervio? A ver. A ver, ¿quién me dice? La radiculopatía es la inflamación de la raíz nerviosa. Y las algias, las neuralgias. Bueno, las neuropatías o las radiculopatías son lesiones de nervio. Entonces van a haber afectación de fuerza, atrofia y reflejos. En cambio, las algias, las neuralgias, es una irritabilidad del nervio. El ejemplo es como cuando uno va al sol en verano y se irrita la piel, ¿no? Duele, pero no hay quemadura. Y lo otro sería que realmente te quemes con el fuego, con agua y hay una cicatriz, ¿no? Una radiculopatía es como una quemadura de esas que te deja una cicatriz, hay un daño estructural. Y una neuralgia es como cuando te pones al sol y simplemente estás irritado. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces hay que entender primero, antes de hacer las movilizaciones en miembros superiores, hay que hacer algunas pruebas, ¿no? Y esas son pruebas de columna cervical como las de Valsalva. ¿Qué dice? ¿Cómo es esta prueba? Al paciente se sienta con el pulgar en la boca e intenta empujarlo hacia afuera soplando con fuerza. La presión aumenta, la presión interespinal
lo que revela la presencia de masas que ocupan el espacio, como discos intervertebrales, estudio tumores debido a osteofitos y tumefación del tejido. Los síntomas radiculares completamente confirmados hay o los dermatomas respectivos. ¿Qué quiere decir? Si tiene una persona, imaginemos una masa, un tumor dentro de las vértebras espinales, y la persona pone el dedo en la boca y trata de expulsarlo, entonces ahí automáticamente los síntomas se van a expresar. Y claro, dependiendo en qué segmento de la columna cervical esté esa masa, ese tumor, los tipos de dermatomas se van a representar, ¿no? Porque puede ser C1, C2, C3, o sea, va a depender de dónde se ubique. Entonces es una prueba que ayuda básicamente en una bandera roja. Luego están los Spurling, que es esta de acá, ¿no? El terapeuta está detrás, paciente sentado hacia adelante y se hace una compresión. Dice, esta prueba proporciona evidencia de irritación o compresión de raíz nerviosa. El examen debería intensificar el dolor. O sea, si un paciente tiene dolor irradiado hacia la mano y se le hace este test, entonces los síntomas del paciente deberían aumentar. A ver, aquí ¿a dónde sería? Esta es derecha, esta es izquierda. ¿Hacia dónde está testando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde se deberían reproducir los síntomas? A la izquierda. No, hacia aquí, hacia la derecha. O sea, se supone que está comprimiendo estos espacios, ¿no? Al comprimir estos espacios, debería aumentar el dolor en ese sentido. Aquí está abriendo los espacios. Entonces, y también la extensión simultánea, o sea, si le lleva una extensión, va a cerrar los agujeros y aumentarían los síntomas, ¿no? Luego están las pruebas de distracción. Esta prueba de distracción haría lo contrario, ¿no? Que disminuiría, ¿no? Dice, esta prueba solo se puede realizar si el paciente experimenta dolor en el brazo o parestesia en reposo. Está en supina, el exceso se engancha a lo de, bueno, el resultado positivo si el paciente experimenta una disminución del dolor en el brazo o parestesia. Solamente va a ser positivo cuando el paciente disminuye los síntomas. Esto es contrario al Spurling, ¿no? El Spurling lo que hace es irritar esta parte de acá, comprimiendo los espacios espinales y que el dolor se reproduzca. En cambio, la distracción hace todo lo contrario, entre comillas, separa, hace un espacio entre las vértebras espinales y por lo tanto el dolor en el brazo y las parecidas deberían disminuir. Entonces, ustedes tienen que saber que existen criterios clínicos, ¿no? O sea, eso es lo que deberíamos enseñar en terapia manual, ¿no? En terapia manual, ustedes deberían aprender criterios clínicos de cada patología, ¿no? Identificando banderas rojas, haciendo un screening del cual podría ser los test más confiables, pero al mismo tiempo entendiendo la patología para luego hacer un tratamiento basado en los síntomas del paciente. Entonces, una radiculopatía cervical es cuando uno más de un nervio está afectado, resultado como dolor, como un dolor radicular que se extiende hasta los brazos, debilidad y también adormecimiento. Puede ser causado por una hernia, espondilolistesis o osteofitos. La prevalencia aumenta a las personas entre 40 y 49 años. ¿Cuáles son los test que podrían salir positivos? El test de Spurling, el de distracción, la rotación de la cabeza mayor a 60 grados, también comprime los espacios, y el tensión del miembro superior. Entonces, así es como se hace un diagnóstico de radiculopatía. No con una resonancia magnética, no con una radiografía y no
evaluando la fascia o el tendón o el trapecio, el escaleno, esas cosas, no. Son test ortopédicos que han demostrado que si se hace de estos 4, 3 son positivos, entonces la probabilidad de tener una radiculopatía es mayor. Y claro, tiene que tener los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Debilidad, dolor, adormecimiento, ¿no? Tienen que tener esas características clínicas para que estos test salgan positivos. Y también es importante que ustedes entiendan que toda enfermedad tiene una historia natural. ¿La gripe cuánto dura? Una semana. ¿Puede haber una gripe de 3 meses seguidos? ¿O un mes seguido? ¿Mm? No. No, ¿verdad? Entonces, cuando una radiculopatía está presente, el tiempo de evolución es de 4 a 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le hago la intervención a un paciente que tiene una radiculopatía en el primer mes, ¿va a tener efectividad los tratamientos? Probablemente no. Exactamente. ¿Por qué? Porque imaginemos, así es el curso de la enfermedad. La recuperación de la gran mayoría está entre el 4º mes y el 6º mes. Entonces, si yo hago un tratamiento acá, ¿va a tener efectividad cuando los síntomas están avanzando? No. No, ¿verdad? Por más que tenga la mejor estrategia de tratamiento, aquí no va a ser tan efectivo. Y aquí, si hago una estrategia de tratamiento aquí, ¿puede ser efectiva? Sí. Cualquier cosa. Exacto, cualquier cosa, como tú lo has dicho. Muchas veces, como el fisioterapeuta no entiende nada de patología, solamente hace tratamiento, libera fascias o reposiciona huesos, estira músculos y no sé qué tantas cosas, cree que cuando un paciente está aquí y le pone hielo, compresa, le hace un estiramiento, lo que sea, y aumenta o sea, mejoran sus síntomas o disminuyen sus síntomas, mejor dicho, cree que estas estrategias son efectivas. No, es la enfermedad misma que está haciendo su trabajo. Porque si fuera efectiva estas técnicas, aquí deberían ser efectivas. Y no es así. Entonces, eso es una mala interpretación y el desconocimiento de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ustedes, si no saben patología, no saben nada. Porque un paciente les va a llegar con una condición y si ustedes no saben en qué etapa de esa evolución de la historia natural se encuentran, no van a saber darle el pronóstico. Y puede ser que una persona esté aquí y ustedes hacen lo mejor que pueden y los síntomas no disminuyen y el paciente le digan, ¿sabe qué? Vaya a operarse. Porque sus síntomas van a ir aumentando, como suele pasar. Entonces, los profesionales de la salud se asustan cuando los síntomas de los pacientes van en aumento, pero no entienden que ese es el proceso natural de la enfermedad. Y claro, no es que yo le voy a dejar al paciente que sufra, ¿no? Si yo veo que hay alarmas, que hay banderas rojas, que pueden ir comprometiendo este proceso, tengo que decirle al paciente, ¿sabes qué? Es probable que necesites una cirugía, porque no vas a terminar de llegar al punto máximo para que baje, porque o las consecuencias van a ser mayores. Entonces, por eso que es importante que el clínico, el fisioterapeuta,
conozca la historia natural de cada enfermedad, porque solamente así podrá dar un diagnóstico o un tratamiento adecuado. Y luego están las intervenciones, ¿no? ¿Qué hacer para los pacientes? La primera recomendación es ejercicio. Es la primera. Luego dice, bueno, hay que complementar con los test ortopédicos. Luego ofrecer terapia manual, no de forma aislada, sino de forma complementaria con otro tratamiento, específicamente con el ejercicio. También hay que hacer el manejo del estrés y del dolor, del afrontamiento activo del dolor, y en esos casos puede hacer educación del dolor y cualquier otra estrategia. También es importante entender que las terapias multimodales pueden ser más efectivas que las terapias unimodales. Y eso no quiere decir que al paciente le voy a echar y le voy a poner láser, ultrasonido, electroterapia, compresa caliente, compresa fría, masaje, ejercicio y todo eso, que por hacer todo eso va a ser más efectivo. No. Acá en ninguna de las recomendaciones de guías clínicas dice ponga electroterapia, o haga masaje, o haga estiramiento. Y la tracción cervical como placebo no debe ser utilizada. La cirugía solamente está hecha para algunos tipos de pacientes que no resuelven con la terapia conservadora. Pero claro, siempre y cuando se ofrezca una terapia conservadora de alta calidad. Porque si voy a ofrecer una terapia conservadora de baja calidad, va a terminar en cirugía. Y a los 2 años no existe diferencia significativa entre la fisioterapia y la cirugía. O sea, ¿qué quiere decir? Que a largo plazo es igual que te operes o no te operes. Eso nosotros debemos saber. Porque eso es lo que nos corresponde como fisioterapeutas. En terapia manual se debe explicar esto. Esto es lo que deben saber ustedes. Esto es lo que interesa, saber patología. Técnicas está en YouTube. Yo les voy a mostrar videos de YouTube. Pero razonamiento clínico, interpretar la patología, eso requiere una mayor profundización de los temas. Dice este artículo, dice si es válido, modifica los síntomas de los pacientes o no la aeronograma en radiopatías. La respuesta es que no. No es mejor hacer neurodinamia que ejercicio o inclusive hacer terapia pasiva. El poder no es tan alto cuando solo se aplica independientemente. Por eso que la estrategia de tratamiento primero es ejercicio. Después se puede complementar con otro, pero lo primero es hacer ejercicio. Y ustedes, como llevan fisioterapia, entonces sabrán qué tipo de ejercicio favorece a un paciente que tiene una neuropatía o una neuralgia. Si es mejor un ejercicio aeróbico, un mejor ejercicio de resistencia, de fuerza, o ejercicio multicomponente. Porque si la primera recomendación es ejercicio, entonces el fisioterapeuta tiene que ser experto en ejercicio, en patología y en dolor, porque esos son los síntomas con los cuales viene el paciente. Entonces las pruebas de tensión nerviosa son estas, ¿ya? No tengo que inventar nada, chicos, esto está en YouTube, así que no hay mejor técnica que otra.
Carlos López Cuba, entonces, fisioterapeuta español, que tiene los El test vídeos. neurodinámico del miembro superior 1 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son la abducción glenumeral de 110 grados, la extensión de muñeca y dedos, la supinación del antebrazo, la rotación externa glenumeral y la extensión de codo. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, depresión escapular, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, aumento de la abducción glenumeral, extensión y abducción activa de los dedos extendidos. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la abducción glenumeral en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, no. ¿Se vio el video o no? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok, él hace las técnicas, son extensión de muñeca, abducción glenumeral de 110, extensión de muñeca y dedos, supinación de antebrazo, rotación externa lunar. Esas son el test neurodinámico para el mediano. Pero va a haber algunos modificaciones, no modificaciones, sino sensibilizadores, ¿no? Como llevar el cuello de manera lateral o hacer una inclinación hacia el lado contralateral, claro. Si yo llevo hacia el otro lado, lo que estoy haciendo es tensar más el nervio, ¿no? Y si traslado hacia el otro lado, igual. A eso hace referencia. Igual como que cuando levanta la escápula, una protección escapular va a aumentar. O una extensión de los dedos también va a hacer que aumente un poco más la mecanosensibilidad. A eso hace referencia a esto. No es tan difícil. Luego está el de otro test que es también para el nervio mediano, es una modificación. El test neurodinámico del miembro superior 2A es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión de codo, rotación externa glenumeral, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos y abducción glenumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical,
y la traslación contralateral cervical. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular, en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en el antebrazo o la mano. Reducción de la extensión de muñeca, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical o el hombro. Otra posición del test para evaluar el nervio mediano. El test neurodinámico del miembro superior 2A es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son depresión escapular. Esto es el 2B. Rotación interna hacia el nervio radial. Esto es para el Los componentes neural de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio radial. Los componentes básicos del test son la depresión escapular, la extensión del codo, rotación interna glenumeral, flexión de la muñeca y los dedos y abducción glenumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, la traslación contralateral cervical, la inclinación cubital de muñeca y la flexión y aproximación del primer dedo. Bueno, como ven, hay para diferentes nervios, ¿no? Este es para el nervio radial. Hay que llevar el dedo hacia adentro para que aumente la tensión del nervio radial. Como ven, no es tan difícil los test, ¿no? Luego está el 3, que esto es para el cubital. Es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior, con una predilección hacia el nervio cubital. Los componentes básicos del test son extensión de muñeca y dedos, pronación de antebrazo, rotación externa glenumeral, flexión de codo, abducción glenumeral, depresión escapular. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, extensión del quinto dedo, inclinación radial de muñeca
sustitución de la rotación externa por rotación interna. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. Entonces, en Jobs, que es la revista de fisioterapeuta, Journal de Fisioterapia Ortopédica, el 2012 sacó un artículo para ver la validez de estos test neurodinámicos para detectar neuropatía, dolor por neuropatía periférica. Bueno, los resultados son que no pueden probar selectivamente las mecanosensibilidades de redes nerviosas individuales. La prueba de nervio mediano no ayuda a diagnosticar el síndrome de túnel carpiano. Es lo que comentábamos al inicio, ¿no? La SEGE no diagnostica una radiculopatía, una ciatal. Igual el nervio mediano, el test del nervio mediano no diagnostica el síndrome de túnel carpiano. Entonces, mucha gente ha sido diagnosticado con estos tests de manera errónea. Los test sirven para modificar síntomas, reproducir síntomas, pero no para diagnosticar. Esto sale desde el 2012, hace 13 años. Y aún así se sigue enseñando y creyendo que estos test sirven para diagnóstico. No es así. Luego vienen las flexiones pasivas del cuello. Son test que sirven para modificar síntomas, reproducir. El test de flexión pasiva del cuello es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de, principalmente, la cabeza, el cuello y el tronco. Los componentes básicos del test son la flexión cervical superior o occipital y la flexión cervical inferior. El principal componente de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados es la flexión torácica alta. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza si previamente hemos añadido una elevación de la pierna recta mediante la flexión de esta rodilla, en el caso de sintomatología a nivel cérvico-torácico. Esas modificaciones que hacen es básicamente para aumentar la tensión neural, ¿no? Esa tensión neural ayuda un poco a aumentar los síntomas. ¿Sí? Esto es para el SLAM, que es para todo el cuerpo, ¿no? Que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o suboccipital, la flexión cervical inferior y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar,
la aducción y rotación interna de cadera, y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en zona torácica o cervical. Bueno, eso es el SLAM, que evalúa todo el sistema nervioso, ¿no? Evalúa es un decir, ¿no? O sea, reproduce los síntomas del paciente. Cuando hay una irritabilidad nerviosa, puede reproducir los síntomas. Puede servir como evaluación y también como tratamiento si es que el paciente modifica los síntomas. Luego está el SLAM sentado. En plano es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o suboccipital, la flexión cervical inferior, la extensión de cadera y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en la pierna. Flexión de cadera y rodilla en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en la zona cervical. Luego están los test de cúbito lateral, que también evalúan Sensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. En esta posición de base podemos evaluar los nervios periféricos dependientes de plexo lumbar o plexo lumbosacro, mediante una modificación de los componentes en el miembro inferior. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical y la extensión de cadera. Los componentes de sensibilización del test
a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son, para los nervios dependientes del plexo lumbar, la flexión de rodilla y aumento de la extensión de cadera para el nervio femoral, la aducción de cadera para el nervio femorocutáneo lateral o la abducción de cadera para el nervio obturador. Y para los nervios dependientes del plexo lumbosacro, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior. Este componente es aplicable en caso de mecanosensibilidad de los nervios periféricos dependientes tanto del plexo lumbar como lumbosacro. Reducción de la flexión dorsal de tobillo en el caso de sintomatología proximal en relación con mecanosensibilidad de los nervios periféricos dependientes del plexo lumbosacro. Y creo que el último test es el nervio ciático. La elevación de la pierna recta es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de, principalmente, el tronco, la pelvis y los miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la extensión de rodilla y la flexión de cadera. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal de tobillo. La sensibilización, atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie, se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión de cadera en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo, dolor en el pie. Reducción de los componentes de sensibilización del tobillo, principalmente la flexión dorsal, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo, en zona lumbar o pelvis. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No.
Profesor, estos tests que hemos visto pueden ayudarnos a replicar sintomatologías en caso de que tengamos sospecha, principalmente de neuralgias. ¿Es correcto? Así es, cuando hay una irritabilidad del nervio, pues, se pueden hacer estos tests y puede reproducir los síntomas, ¿no? Pero imagínate, ¿sabes? ¿Cuál es la probabilidad de aquí, de todos que son 57 alumnos? ¿Cuál es la probabilidad que yo al azar elija a un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de quinto ciclo? De sexto, ¿no? De sexto ciclo. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, Jairo. ¿Cuál es la probabilidad de los 57 alumnos de aquí, de esta sala? ¿Cuál es la probabilidad de elegir un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? A ver, Jairo, ¿cuánto es? A ver, ¿quién le ayuda a Jairo? El 100. El 100%, ¿no? O sea, así son los test, son muy sensibles. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de elegir al mejor, a ver, a uno del tercio superior? Ya se escapa, ¿no? Ya no es 100%, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Si no, voy a poner otro ejemplo. Ya, dice Daniel, sí se entendió. Entonces, la probabilidad va disminuyendo, ¿no? Entonces, los test ortopédicos son eso, son muy sensibles, pero para identificar qué tejido está reproduciendo los síntomas, ahí no son tan específicos. ¿Se entiende? Ok, se entiende. Muy bien, entonces cuando hay una sospecha, puede ser que este test, si sale negativo, sí me está descartando. Para eso lo utilizaría. Y si es positivo, podría ser. O tendría que seguir evaluando para saber qué pasa. Y muchas veces el error consiste en utilizar estos test como si fuera la diferenciación de tejidos. Y ahí viene el error. Le hacen el test del mediano, sale positivo, adormecimiento acá. No, síndrome del túnel carpiano. O levantan la pierna y el dolor se reproduce y dicen, no, una ciatalgia. Ese es el gran error. Si hay positivo, dice, es una probabilidad de que puede estar irritado el ciático, pero también puede ser otras cosas. Entonces hay que seguir investigando para llegar a un diagnóstico correcto. Muy bien. Y entonces, como para no complicarnos tanto las cosas con esto, los investigadores, los fisioterapeutas se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Carlos Cubas igual, con publicidad y todo. De carácter neurodinámico para el sistema neurodinámico transversal, es decir, sistema nervioso, de brazo y su relación con el cuello. Vamos a empezar con retracción suave, sin tensión, es el mismo caso con nosotras, flexión, péndulo, retracción. Y esta es la movilización que las personas lo hagan solo. No es diferente a hacer cualquier ejercicio, ¿no? No es gran cosa
Ahí no se sabe si existe una diferenciación específica, si solamente se mueve el nervio, el músculo, los huesos. Muy bien, movimiento libre de cámara, círculos suaves, cuerpos primero, más amplios, progresivamente, una presión de codo, para la extensión de nervios. Antes, y vamos a aumentar la tensión, extendiendo más el brazo, y círculos más amplios, insistiendo más en la tensión capilar. Definitivamente hacer eso Queremos un poquito más de tensión. ayuda, el paciente se siente mucho más, Inflamos un poquito la cabeza y muy suave vamos con estos círculos. Cuando más definitivamente el mismo hecho de moverse hace que el paciente se sienta mejor, ¿no? Ubicarse al frente porque necesitamos la presión del codo antes de la extensión. Bueno, si llegamos a esta posición por el centro de la cápsula, después de la cápsula, también. Vale. Explico, si vamos más lentos, más específicos. Vamos a tender a dejar fuerte la mano, vamos a dejar caer la cosita y vamos con el codo. Este tiene una proyección hacia el mediano. Podemos dejar en un punto de tensión media la presión de codo y jugar con la muñeca del cuello. Tendríamos que gestionar el radial o podemos hacer el desafío. Y para el cubital, jugando con la presión de codo. De forma que cuando quitemos tensión, comenzaremos la presión de codo. Y una concentración en el codo del cuello. Quitaremos. Vamos a hacer ejercicio un poquito de práctica global. Nos llevamos una bandeja a la mano. La idea es trabajar en todos los rangos posibles de movimiento para enroscar, pensar en todos los rangos nerviosos. Podemos marcar las horas a las 12, a 1, a las 2, a las 3. Más tensión. Podemos coger desde circulitos especialmente para el hospital. Vamos a ir pensando trabajar con los brazos. Que también se potencia hacia los nervios a nivel de la muñeca, que puede ser un de campo. Sitio. Extensión. Vamos a poner la respiración. Cuando echemos todo lo que podamos, llevamos a por atrás y hacemos. A ejecutar. Y para trabajar con manos internas, sobre todo destinado a nivel axilar, podemos hacer este tipo de ejercicio. Para un glow instantáneo, descubre la nueva rutina de Nivea Luminous Skin Glow. Luego está la de miembros inferiores. Y conforme se pueda, retracción, flexión, flexión, flexión. O sea, de todo el tronco. Flexión, rodillas, y aguas. Y conforme se pueda, retracción, flexión, flexión. Si quisiéramos llevar más la tensión a la porción peronea, haremos una flexión plantar con inversión. Y lo mismo, más tensión, hacia adelante. Vale, para continuar, el mismo ejercicio y añadir tensión a los elementos anteriores, sobre todo nervio femoral, alargamos la fase posterior del aumentado. Y luego está esto de... Él es David Butler. Búsquenlo. Vale la pena leer a David. David es mucho más exquisito en estas cosas. Bueno, él es uno de los creadores de la neurodinamia, ¿no? Y el grupo se llama Noi Group. Así, noigroup.com. Hi there, I'm David Butler, and I want to show you one of my favourite tools for treating peripheral nerve problems. It's therapeutic.
I love TheraTube. Comes in different colors, comes in different strengths, and you can use it for graded exercise, but you can also use it as a very powerful multimedia educational tool to teach people about sensitivity and movement problems in peripheral nerves. And I'm grateful to my friend Anton Harms, the physio, for showing me this initially. Take the median nerve, make yourself a loop, like this, give yourself plenty of space, and put it around your neck. Then take the TheraTube, as long as to the end of your middle finger, and make another loop. You can then cut the end off because you want to be neat and tidy in the clinic, of course. Now you have a model of the median nerve if you place this on your middle finger. There are 4 key educational tools that you can use with this. Number 1, the diameter of that when stretched is about the same size as the median nerve. So this helps people to understand that the nerve is actually a real physical object in the body. Secondly, this helps us understand that mechanical and physiological changes anywhere along the system will have repercussions for the whole system. It's a continuum. So therefore, I can fully understand or appreciate clinically how good, healthy, stable, mobile shoulder or shoulder complex would be ideal for health of the nerve at the wrist. Third point, in this position here, which is the upper limb neurodynamic test 1 position, focusing on the median nerve, it should be clear that if I extend the wrist and take my neck away from the test side, that there's a physical challenge along the nerve. And this can also help explain problems in a person where there is a stretch or a physical activity, or even a fear or an anxiety when someone is approaching this particular position. And finally, many therapists now are using the concepts of slider and tensioner as part of their neural mobilization. If you look at this position here, it becomes quite clear. In this position here, if I take my neck and lateral flexion away, and if I extend my wrist, that's tension at both ends, that's essentially a tensioner. However, if I take my neck away but bring the wrist back, that's a slider. This is a nice slider movement. And that can be helpful to show somebody because people might think the slider isn't doing anything because it doesn't stretch. But this lovely flossing, gliding movement could be very therapeutic. And in the clinic, this particular test, after a good examination, may be appropriate for carpal tunnel syndrome, mid to lower nerve root syndromes, or problems anywhere in the distribution of the median nerve. It's not only the median nerve that you can use TheraTube for in an educational sense. If you put the TheraTube around your pinky and then at the olecranon, and now you have a good representation of the mechanics of the ulnar nerve. The patient will often be very quickly aware of this. Aha, a funny bone. But this can also help explain problems in the ulnar nerve field and its representations, which are sensitive when you are doing movements such as this. The radial nerve also can be beautifully explained using TheraTube. Wrap it around, put it on the index finger, wrap it around the spiral groove, and now you have a great replica of the radial nerve. And it should be clear that people again can see the importance of the continuum of health right along the system, of how important the rotation components are. It may well make them aware of, okay, that's why I hurt when I turn the tap on or twist in this particular position. And of course, this may well be a really good self-mobilizing exercise. And of course, you can get your patient to do this. And that would be a great example of using multimedia to reinforce what is going on and what they need to do about the problem. I should comment too that we are well aware that these tests might be reactive for nerve problems where the nerve is sticky or doesn't slide so well, but also where the whole system is just sensitive. And the key point here is that these tests, these movements might be appropriate for both conditions. We explore this in much greater detail in our new mobilization of the neuroimmune system courses. You can also use this for the foot, but that's in another clip. See you soon. Muy bien, el gran David. Bueno, vamos a leer qué precauciones hay que tener. Los síntomas de los miembros superiores se harán con mucha más facilidad que los del miembro inferior, claro, porque están hechos para otra función. Son más débiles y tienen recorridos más complejos en los miembros superiores. La prueba involucra muchas articulaciones y músculos, por lo que es compleja. Y puede ser fácil olvidar que una de estas estructuras también podría irritarse donde la prueba, ¿no? Por eso es que cuando sale positivo puede ser cualquiera de estos. La realización contraindicación de la realización del examen físico es inadecuada por razones físicas o psicosociales. Dolor intenso en el que el examen podría provocar innecesariamente los síntomas del paciente. No es necesario irritar más si ya está irritado. Existe un fuerte sesgo hacia las cuestiones psicosociales. No evalúa ningún factor contextual. El dolor es inestable, irritable e hipersensible. Entonces son contraindicaciones. Indicaciones. Paciente presenta síntomas en cualquier parte del cuerpo, los síntomas no son graves y el problema no se provoca fácilmente. Los síntomas neurológicos están completamente ausentes, por eso es que no se utiliza en neuropatías.
sino en neuralgias. El problema es estable y no se deteriora rápidamente, no va a ser un paciente con cáncer, ¿no? El dolor no es intenso en el momento del examen y no hay latencia en cuanto a los síntomas que lo provocan. ¿Cuáles son las respuestas esperables? Dolor profundo o estiramiento, sensación de hormigueo, flexión hacia el lado evaluado aumenta la respuesta a la prueba y la flexión hacia el lado examinado disminuye la respuesta a la prueba. Y cuando se ha visto un metaanálisis de la efectividad de la movilización neural en musculoesqueléticas condiciones, a ver, se identificaron 3.871 artículos. Luego se hizo una exclusión, quedaron 3.000, bueno, se incluyó, perdón, 3 artículos más y uno del coautor. 3.875, se removieron los duplicados, 60, quedaron 3.815. Se leyeron los abstracts que estén de acuerdo a los criterios de inclusión, se incluyeron 96, fueron excluidos 31. Full text, los artículos incluidos fueron 65, pero se excluyeron 24 por otros lenguajes, no estaban randomizados, no había movilización neural o no eran musculoesqueléticas, no eran condiciones musculoesqueléticas. La población estaba saludable, o sea, el N era muy bajo, solamente 5. Y al final se incluyeron 19 artículos con metaanálisis. ¿Qué es lo que incluía? La movilización neural para el túnel del carpo, deslizamientos laterales cervicales, para dolor cervical y epicondilagia lateral, movilización en posición encorvada y movilización con elevación de pierna recta, es el SLR. La SEGE, para el dolor lumbar, síndrome del túnel tarsiano, dolor de talón, bueno, casi todos los test que hemos visto. Dice que es eficaz en el tratamiento del dolor lumbar, del cuello y el brazo de origen nervioso, el dolor plantar del talón y el síndrome del túnel tarsiano. No es eficaz en el síndrome del túnel carpiano y se observa efectos neurofisiológicos positivos en grupos que recibieron movilización neural. Entonces, puede ser efectiva, va a depender de las características de cada persona y no se debe utilizar de manera única ni discriminada. Hay que tener en cuenta que todas las estrategias de tratamiento son una estrategia, pero no son la cura mágica. El ser humano es sumamente complejo, requiere de evaluaciones más allá de lo físico. El tejido también, la historia natural de la enfermedad también, dependiendo de la gravedad y el tipo de enfermedad que tenga, puede ser positiva o negativa. Entonces, son muchas variables a tener en cuenta cuando se pretende ofrecer un tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicas. Delegado, Carlos. Sí, profesor. Tomas lista, por favor. Ya, está bien. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, esto hubiera sido genial que sea práctico, presencial, pero bueno, son condiciones que escapan. El próximo viernes ustedes hacen la exposición, probablemente nos vamos a demorar un poquito más. Bueno, no sé el examen cuándo se tomará, no tengo ninguna información respecto a eso, igual le preguntaré a la profesora Vilma cuándo se podría tomar el examen. ¿Qué más? Bueno, la próxima semana ustedes hacen la exposición y creo que ahí termina mi participación en este curso.
Bueno, esperemos que el examen se tome pronto. Ustedes también no estén preocupados. A ver, ¿quién levantó la mano? Ahora el micrófono. ¿Alguien levantó la mano? No tengan miedo en hablar, por favor. Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Ya estaré hablando con el delegado acerca del examen. Voy a confirmar primero a la profesora y bueno, ya nos veremos por ahí en algún momento. Cuídense mucho, buenas noches, un abrazo a todos. Chao. Buenas tardes, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor.